Estimados estudiantes, bienvenidos a un encuentro más de lengua y literatura inglés. Vamos a ver algo muy importante. Vamos a tratar acerca de expresiones de afirmación y de negación. Sí, estas expresiones las utilizamos en en ciertas circunstancias. Entonces nosotros lo vamos a ver en este momento, por favor. Permítanme. El mouse está un poco, ya. Entonces, so, bien. Entonces, estas oraciones de afirmación, ¿no es cierto? O de negación, pues en inglés son so y neither. ¿Mm? So y neither. ¿Qué significa so y neither? So significa yo también. Y neither significa también yo tampoco. ¿Sí? La diferencia es que so, ¿sí? Se utiliza, pero en oraciones afirmativas, y neither en oraciones negativas, ¿sí? Entonces, repito y recalco esto. So significa yo también, ¿sí? Y se utiliza en oraciones afirmativas, y neither cuando una oración es negativa. Y significa yo tampoco, tampoco, tú, ¿sí? Aquí vamos a ver cuándo nosotros podemos utilizar el soy y el neither. Con el verbo to be, ¿verdad? El am, el is y el are. Con el verbo to be en pasado, el was, el were. El presente, el do y el das, los auxiliares do y das. El pasado simple que ya vimos es el did. Y el auxiliar can't, ¿no es cierto? Podemos utilizar. Vamos a ver algunos ejemplos que he preparado para ustedes. Vamos a ver unos pequeños ejemplos. Vamos a ver un ejemplo con el verbo to be. I am a good student. Yo soy un buen estudiante. ¿Sí? Y para decir, por ejemplo, yo estoy con un amigo, ¿no es cierto? Yo digo, sabes, yo soy buen estudiante. Y mi amigo quiere decir, yo también. ¿Cómo se dice yo también? So I am. Yo también. ¿Qué pasó aquí? ¿Cierto? Está la oración, I am a good student. Y mi amigo, ¿no es cierto? O la persona, aquí vamos a poner, eso me ha faltado, persona A, persona B. Persona A, I am a good student. Yo soy un buen estudiante. Y la persona, el sujeto B dice, yo también. Entonces, ¿cómo se pone yo también? So I am. Pero lo que yo quiero que usted vea es que primero, ¿sí? ¿Qué va primero? El verbo to be, ¿sí? Entonces, acá arriba yo les he puesto la fórmula, chicos. Déjenme mover esto un poquito más acá arriba, ya. Para decir yo también con el verbo to be, ¿no es cierto? Ponemos el so, el auxiliar o el verbo to be. No se olvide que el auxiliar también, como vimos en el anterior slide, puede ser el do y el das, o el did, ¿verdad? En pasado, o el can. Y después el sujeto. Entonces, respondemos so, auxiliar am I, ¿cierto? O el verbo am, después al final del sujeto. Yo también. Vamos a ver otro ejemplo, pero con el verbo to be en pasado. I was at work this morning. Yo estaba, ¿cierto?, en el trabajo esta mañana. Y alguien me dice, yo también. Entonces, ¿qué ponemos primero para decir yo también? So, el auxiliar o el verbo to be was I. So was I. Yo también. Ahora vamos con los auxiliares do y das. I go to the church on
Sundays, ¿cierto? I go to the church on Sundays. Yo quiero poner que yo también me voy a la iglesia los domingos. Entonces, so, ponemos el so. No se olvide que el so es para oraciones afirmativas, ¿no es cierto? So, ¿se acuerdan cuál era? Acordémonos cuando vimos los auxiliares, ¿no es cierto? El do se utilizaba para ¿qué sujetos? I, you, we, they. Y el das, ¿para qué sujeto se utilizaba? Para el he, she, it, ¿no es cierto? Entonces, como aquí está presente el I, ¿sí? En esta oración de acá arriba, ponemos pues el auxiliar que corresponde a I, que es do. So I do, yo también. Vamos a ver ahora el pasado. Mira, aquí está pasado. I watched the game yesterday. Yo vi el juego ayer. Yo quiero decir yo también. Entonces, como es pasado, ¿cuál es el auxiliar del pasado? Perfecto, did. Did es el auxiliar del pasado. So, did I. Sí, no se olvide de seguir esta fórmula de acá arriba. I can play the guitar. Sí, yo puedo tocar la guitarra. Y para decir yo también, primero que nos pide, so. El auxiliar en este caso es el can, y el sujeto es I. So can I. Yo también. ¿Listo? Entonces vimos cómo se utiliza el so. Pero vamos, acordémonos que también está el neither. Y neither es yo tampoco, pero ahí se utiliza en oraciones negativas. Mire, centrémonos por favor en la parte de acá arriba en en la fórmula. Se pone primero neither, el auxiliar o el verbo y el sujeto. I am not, ahí está la negativa. I am not a good student. Yo no soy un buen estudiante. Entonces el sujeto B me dice, yo tampoco, yo tampoco. Entonces, ¿qué nos pide al principio? Neither. Después el auxiliar o el verbo. En este caso el verbo es am, que es el verbo to be. Y al final ponemos el sujeto. Neither I am. Yo tampoco. Ahora, vamos a ver el siguiente. El verbo to be en pasado. I was not at work this morning. Yo no estaba en el trabajo en esta mañana. No estaba. Y si alguien me dice, sabes que yo tampoco. Entonces, ¿qué debemos seguir? La fórmula. Primero ponemos neither, auxiliary verb, el verbo, ¿cierto? El auxiliar o el verbo, cualquiera de los dos, y el sujeto. Siguiendo, ¿no es cierto? La fórmula. I do not o I don't go to the church on Sundays. Yo no voy a la iglesia los domingos. Entonces, para decir a alguien que dice yo tampoco, ponemos neither, el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar en este caso? El do. Acuérdense que el do era auxiliar de el sujeto I, ¿no es cierto? Y al final, el sujeto. Neither do I. Yo tampoco. I did not watch the game yesterday. I did not. Pasado. ¿Sí? Pues el auxiliar del pasado, el did. Seguimos con la fórmula que nosotros presentamos. Ponemos neither, auxiliar, en este caso es el did, y el sujeto, I. Neither did I. Vamos ahora con el can. I cannot play the guitar. Yo no puedo tocar la guitarra. Si alguien me dice yo tampoco. ¿Cómo se dice yo tampoco? Vamos a seguir la fórmula. Parece canción, pero sigamos la fórmula. Neither, el auxiliar, ¿no es cierto? Can y el sujeto del final I, que es, bueno, el pronombre sujeto final es I. Neither can I. ¿Listo?
para decir yo tampoco en negativas. Voy a borrar. Aquí he preparado este cuadro, ¿no es cierto? Que para explicarles mejor a ustedes. Este cuadradito, ¿verdad? Está el sujeto, el verbo. Aquí, aparte está sujeto, verbo y el not. Entonces, aquí, en la primera parte, donde está I am, si está presente, ¿no es cierto? Aquí es una oración afirmativa que se utilizaba so, perfecto. Significa también. Y aquí en la parte negativa, ¿qué se utilizaba? Neither. Neither, ¿no es cierto? Entonces, que también significa yo tampoco, pero en oraciones negativas, ¿verdad? So en oraciones afirmativas y neither en oraciones negativas. He preparado más ejemplos para, pues, que usted entienda mucho mejor. Bien, esto, ¿no es cierto? Usted puede ver que es algo que estamos en desacuerdo, pero esto no conlleva, ¿no es cierto?, a mayor, ¿qué le digo? Problema. ¿Por qué? Porque dice, por ejemplo, I am a big fan on the Beatles. Yo soy un gran fanático de los Beatles. Y para decir yo no, dices I am not. Simplemente aumentas el not, ¿verdad? I am not, yo no. I was a fat child. Yo era un niño gordo. Mire, está en pasado, ¿verdad? Tenemos que fijarnos siempre el verbo. Aquí el verbo está en presente, la respuesta, no la respuesta, sino para poner la respuesta que está en desacuerdo, también debe estar en presente. Aquí está en pasado, la respuesta, mire, está en pasado. I was a fat child. Yo era un niño gordo. Oh, yo no era. I was not. No lo era. Simplemente aquí la contraparte o eh, la segunda oración aumentas el not, ¿verdad? I exercise every day. Yo me ejercito todos los días. Really, I do not. Yo no. I heard the news this morning. Yo escuché las noticias esta mañana. I did not. Yo no. ¿Sí? ¿Cómo sabe que aquí es pasado? Mire, porque el verbo está en pasado. Usted sabe que si está el verbo en pasado, tiene que estar en las negativas, tiene que estar el auxiliar did. I can swim. Really, I cannot. Yo puedo nadar. En serio, yo no puedo. Entonces, aquí en los ejemplos de desacuerdo, simplemente se pone el not. Bien, vamos a recapitular, mis queridos estudiantes. Primero, ¿qué era el so y era el neither? Era para decir yo tampoco o yo también. En oraciones afirmativas se utilizaba el so, que significa yo también, y en oraciones negativas se utilizaba el neither, que significa yo tampoco, ¿no es cierto? Ya. Neither, que es yo tampoco, en negativas, y so, que era yo también, pero en afirmativas. ¿Qué oraciones podemos utilizar? Podemos utilizar, ¿no es cierto?, en el verbo to be, con el am, is, are, el pasado del verbo to be, el was, el were, con el presente simple, que los auxiliares son do y das, con el pasado simple, que era el did, y con el auxiliar, que en este caso es el can. Hemos hecho varios ejemplos, ¿verdad? Pues con el so primero, que es I am a good student, para decir yo también, eso I am. I was at work this morning, so I was, yo también. I go to the church on Sundays, yo me voy a la iglesia los domingos, so I do, sí, yo también. Como usted puede ver, todas estas oraciones son en afirmativa. Y obviamente, como son oraciones afirmativas, se contestan con so. ¿Siguiendo qué? Siguiendo esta fórmula. ¿Sí? Que ponemos so, auxiliar o verbo y sujeto. Mira, y so, auxiliar
o verbo y sujeto. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos en negativas? Las negativas, pues obviamente si utilizamos el neither. Y el neither significa yo tampoco. Mire, I am not. ¿Por qué esta oración es negativa? Porque está el not. Mire, aquí está el not. Aquí está el not. Aquí está el not. Por eso son oraciones negativas, porque está el not. Y cuando está el not, en oraciones negativas utilizamos el neither. Neither, 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 y neither. Siguiendo esta fórmula. Perdón. Neither, auxiliar o verbo y sujeto. Neither, auxiliar o verbo y sujeto. ¿Cierto? Por ejemplo, vamos a la última. I cannot play the guitar. Yo no puedo tocar la guitarra. Neither can I. Yo tampoco. ¿Verdad? Las dos se utilizan yo tampoco. Bien, espero que haya quedado claro. Por favor, vean los videos. Los videos tienen una duración y también tienen una nota. Por favor, vean todos los videos que tienen en su totalidad, porque tienen nota. Esto ha sido todo por hoy, mis estimados estudiantes. Nos vemos en la próxima clase. Thank you. See you.